Resumen de la obra: seres como demonios, asuras y espíritus, en la tradición del hinduismo. En los albores del universo, cuando la existencia aún no había adoptado formas definidas y todo parecía fluir en un océano de energía primordial, surgieron dos corrientes opuestas que darían forma al destino de los mundos, la luz y la sombra. Estas no eran simples metáforas, sino entidades vivientes, fuerzas conscientes que habitaban los planos más sutiles de la realidad. De aquella vibración inicial emergieron los primeros seres conscientes, los devas, portadores del orden, la armonía y el equilibrio, y los asuras, cuyo impulso estaba ligado al poder, al deseo y a la conquista. No eran, en su origen, completamente opuestos. Ambos compartían una esencia divina, nacida de la misma fuente cósmica. La diferencia radicaba en la intención que guiaba sus acciones. Los devas encontraron su propósito en la preservación del universo. Custodiaban los ciclos de la naturaleza, velaban por la estabilidad de los elementos y sostenían el delicado balance entre creación y destrucción. Habitaban en planos elevados, donde la luz era constante y la energía fluía en perfecta sincronía. Los asuras, por su parte, se sintieron atraídos por la densidad de los mundos materiales. Veían en ellos una oportunidad para experimentar, dominar y transformar. Su inteligencia era aguda, su voluntad inquebrantable, y su ambición, inmensa. En lugar de mantener el orden, buscaban expandir su influencia. Con el paso del tiempo, esta diferencia de enfoques generó tensiones inevitables. Los devas observaban con preocupación cómo los asuras intervenían en los planos materiales, alterando el equilibrio natural. Los asuras, a su vez, consideraban que los devas limitaban el potencial del universo al imponer restricciones. Fue entonces cuando surgieron otras entidades, nacidas de las emociones y pensamientos de los seres conscientes, los espíritus errantes. Algunos eran benignos, guardianes de bosques, ríos y montañas, otros, en cambio, estaban cargados de resentimiento, deseo o dolor, vagando sin rumbo entre los mundos. Estos espíritus ocupaban un lugar intermedio. No pertenecían ni al orden de los devas ni al poder de los asuras. Eran reflejos de la experiencia, ecos de vidas pasadas o manifestaciones de energías no resueltas. Su existencia añadía complejidad al entramado del universo. En ciertos momentos, los asuras aprendieron a influir sobre estos espíritus. Les ofrecían propósito, dirección, incluso poder. A cambio, los espíritus servían como intermediarios en el mundo material, afectando la vida de los humanos y alterando los eventos de formas sutiles. Los devas, conscientes de este desequilibrio creciente, comenzaron a intervenir con mayor frecuencia. Guiaban a los sabios, inspiraban a los justos y protegían a quienes buscaban la verdad. Aún así, su intervención era limitada, pues respetaban las leyes del libre albedrío. Así se configuró un universo en constante tensión, donde fuerzas invisibles influían en cada pensamiento, en cada acción, en cada destino. Los humanos, aún en etapas tempranas de conciencia, se convirtieron en el campo de interacción entre estas energías. Algunos hombres y mujeres comenzaron a percibir estas presencias. A través de sueños, visiones o estados de meditación profunda, entraban en contacto con devas, asuras o espíritus. De estas experiencias nacieron relatos, rituales y conocimientos que se transmitirían a lo largo de generaciones. Estos relatos hablaban de batallas cósmicas, de pactos ocultos, de tentaciones y de iluminación. Advertían sobre los peligros del poder sin control, y exaltaban la importancia del equilibrio interior. En este escenario, el destino no estaba escrito de forma absoluta. Cada ser tenía la capacidad de inclinar la balanza, de elegir entre la armonía o la ambición, entre la claridad o la confusión. Así comenzó la historia de los seres invisibles, una historia que no solo se desarrolla en los planos lejanos del cosmos, sino también en el interior de cada conciencia. En el transcurso de las eras, la interacción entre los asuras y los devas dejó de ser un conflicto distante para manifestarse de forma directa en el mundo de los humanos.
lo que antes ocurría en planos sutiles comenzó a reflejarse en la vida cotidiana, en decisiones aparentemente simples que escondían influencias profundas. Los sabios de la tradición del hinduismo afirmaban que cada ser humano llevaba dentro una chispa de ambas fuerzas. No se trataba de una lucha externa, sino de un proceso interno constante. La mente, el corazón y la voluntad eran el escenario donde devas y asuras influían con susurros casi imperceptibles. Los devas inspiraban pensamientos de compasión, claridad y disciplina. Guiaban hacia la verdad, hacia el conocimiento de uno mismo y hacia el respeto por el orden natural. Su presencia era sutil, serena, como una luz que ilumina sin imponerse. Los asuras, en cambio, actuaban con mayor intensidad. Alimentaban el orgullo, el deseo desmedido y la necesidad de control. No siempre se manifestaban como fuerzas destructivas evidentes, en muchas ocasiones adoptaban formas seductoras, éxito rápido, poder sin esfuerzo, placer inmediato. Su influencia era poderosa precisamente por su capacidad de disfrazarse. Entre estas dos corrientes, los espíritus errantes desempeñaban un papel crucial. Algunos, cargados de experiencias pasadas, se sentían atraídos por emociones humanas similares a las que los habían marcado. Un espíritu lleno de ira se acercaba a quien albergaba resentimiento, uno cargado de tristeza se vinculaba con quien vivía en la desesperanza. Con el tiempo, ciertos individuos desarrollaron la capacidad de percibir estas influencias con mayor claridad. Eran los ascetas, los meditadores, los buscadores de la verdad. A través de prácticas rigurosas, lograban aquietar la mente y observar las corrientes invisibles que atravesaban su conciencia. Estos individuos comprendieron que la verdadera batalla no consistía en eliminar a los asuras ni en invocar constantemente a los devas. La clave residía en el equilibrio. Incluso la energía asociada a los asuras podía ser transformada. El deseo, canalizado correctamente, podía convertirse en determinación, la ambición, en impulso creativo. Aún así, no todos seguían ese camino. Muchos caían bajo la influencia de los asuras sin darse cuenta. En reinos y ciudades, surgieron líderes que buscaban poder absoluto, justificando sus acciones en nombre del progreso o la seguridad. Bajo su mando, se alteraban los equilibrios naturales, se explotaban recursos sin medida y se sometía a otros seres. En respuesta, los devas intervenían de manera indirecta. Inspiraban a héroes, a sabios, a personas comunes que, guiadas por un sentido profundo de justicia, se oponían a los excesos. Estas figuras no siempre eran reconocidas en su tiempo, aunque sus acciones sembraban cambios duraderos. Los relatos transmitidos en textos como los Upanishads y los Mahabharata comenzaron a reflejar estas dinámicas. En ellos se narraban conflictos donde los personajes no eran completamente buenos ni completamente malos, sino seres en constante transformación. Una enseñanza recurrente era que el desconocimiento de uno mismo abría la puerta a la influencia de fuerzas externas. Quien no comprendía sus propios deseos y temores se volvía vulnerable. En cambio, quien cultivaba la introspección adquiría una forma de protección natural. En ciertos momentos, los asuras lograban una ventaja significativa. Su influencia colectiva generaba épocas de caos, donde la violencia y la confusión predominaban. Durante estos periodos, los espíritus errantes se multiplicaban, alimentados por las emociones intensas de los humanos. Aún en medio de ese panorama, siempre surgían focos de luz. Pequeñas comunidades, individuos aislados o maestros espirituales mantenían viva la enseñanza del equilibrio. Recordaban que ninguna oscuridad es permanente y que incluso las fuerzas más densas pueden transformarse. La historia de estas influencias no era lineal. Avanzaba en ciclos, reflejando la naturaleza misma del universo. Creación, preservación y transformación se sucedían una y otra vez, en un ritmo que trascendía la comprensión inmediata. Así, el mundo humano se convirtió en un punto de convergencia donde lo visible y lo invisible se entrelazaban. Cada acción, cada pensamiento, cada intención contribuía a fortalecer una u otra corriente.
comprender esto no implicaba temor, sino responsabilidad. El conocimiento de estas fuerzas otorgaba la posibilidad de elegir con mayor claridad, de actuar con conciencia y de participar activamente en el equilibrio del universo. A medida que los ciclos del universo continuaban su curso, las tensiones entre los asuras y los devas alcanzaron un punto de inflexión que transformó la dinámica de todos los planos de existencia. Ya no bastaban las influencias sutiles ni las intervenciones indirectas. Las fuerzas en juego comenzaron a manifestarse con mayor claridad, generando acontecimientos que marcaron profundamente la historia de los mundos. En ciertos momentos, los asuras lograron consolidar grandes dominios en los planos materiales. A través de su conocimiento y disciplina, construyeron estructuras de poder que parecían inquebrantables. No se trataba únicamente de fuerza bruta, su inteligencia estratégica les permitía anticipar movimientos y manipular circunstancias con precisión. Algunos de ellos desarrollaron prácticas avanzadas para acumular energía, utilizando rituales, concentración extrema y dominio de la voluntad. Esta energía les otorgaba habilidades extraordinarias, podían influir en la mente de otros, alterar fenómenos naturales e incluso prolongar su existencia más allá de los límites habituales. Los devas observaban estos avances con cautela. Comprendían que una confrontación directa podría desestabilizar aún más el equilibrio universal. En lugar de responder con la misma intensidad, optaron por fortalecer la conciencia en los planos humanos y espirituales. Fue en este contexto cuando surgieron grandes maestros, seres humanos que alcanzaron niveles elevados de comprensión. Inspirados por la sabiduría transmitida en textos como el Bhagavad Gita, enseñaban que la verdadera libertad no dependía del control externo, sino del dominio interior. Estos maestros hablaban de la mente como un campo de batalla, donde cada pensamiento tenía consecuencias. Enseñaban técnicas de respiración, meditación y disciplina ética que permitían a las personas observar sus propias tendencias y transformarlas. Mientras tanto, los espíritus errantes comenzaron a desempeñar un papel aún más complejo. Algunos evolucionaron, aprendiendo de sus experiencias y acercándose a estados más elevados de conciencia. Otros, en cambio, se volvieron más densos, atrapados en ciclos repetitivos de emociones negativas. Los asuras aprovecharon esta situación. Aquellos espíritus que no lograban liberarse de sus cargas emocionales eran fácilmente influenciados. Se convertían en instrumentos para amplificar conflictos, sembrar discordia y debilitar la claridad de los seres humanos. A pesar de ello, también existían espíritus que colaboraban con los devas. Actuaban como guardianes invisibles, protegiendo lugares sagrados, acompañando a quienes buscaban la verdad y equilibrando energías en momentos críticos. En un punto crucial de esta historia, se produjo una gran confrontación que no fue una batalla convencional, sino un choque de voluntades y niveles de conciencia. Los asuras intentaron imponer su dominio total sobre los planos materiales, intensificando su influencia sobre líderes, comunidades y sistemas enteros. La respuesta de los devas no fue la destrucción, sino la revelación. A través de sueños, visiones y enseñanzas, comenzaron a despertar a un número creciente de seres humanos. Estas personas empezaron a cuestionar sus propias motivaciones, a reconocer las influencias externas y a tomar decisiones más conscientes. Este despertar generó un cambio significativo. Allí donde antes había manipulación inconsciente, comenzó a surgir discernimiento. Las estructuras de poder basadas en el control empezaron a debilitarse, no por una fuerza externa, sino por la transformación interna de quienes participaban en ellas. Muchos asuras, al enfrentar esta resistencia inesperada, intensificaron sus esfuerzos. Algunos se volvieron más agresivos, otros más sutiles. Aún así, el cambio ya estaba en marcha. La conciencia humana se expandía, y con ella, la capacidad de elegir con claridad. Los relatos de esta etapa comenzaron a difundirse ampliamente. Historias de transformación personal, de superación de la oscuridad interna, de equilibrio entre fuerzas opuestas. Estas narraciones no solo informaban, sino que también inspiraban.
Con el tiempo, se hizo evidente que la verdadera naturaleza del conflicto no era la victoria de unos sobre otros, sino la integración. Incluso los asuras, en su esencia más profunda, formaban parte del orden universal. Su energía, correctamente comprendida, podía ser canalizada hacia fines constructivos. Esta comprensión marcó el inicio de una nueva fase. Una en la que la lucha daba paso al entendimiento, y el miedo a la responsabilidad consciente. El universo, en su complejidad infinita, continuaba evolucionando. Y en cada ser, en cada pensamiento, persistía la posibilidad de participar activamente en ese proceso. Con el paso del tiempo, la comprensión sobre la naturaleza de los asuras, los devas y los espíritus dejó de ser un conocimiento reservado únicamente a sabios y ascetas. Comenzó a difundirse entre comunidades más amplias, transformando la manera en que los seres humanos entendían su propia existencia. Las enseñanzas ya no se centraban solo en describir entidades externas, sino en revelar que cada persona era un punto de convergencia de múltiples fuerzas. La ira, el deseo, la compasión, la claridad, todas estas cualidades eran vistas como manifestaciones de energías más profundas que podían ser comprendidas y dirigidas. En diversas regiones, surgieron escuelas de pensamiento que proponían métodos para trabajar con estas energías. Algunas enfatizaban la disciplina estricta, otras la devoción, y otras la contemplación. A pesar de sus diferencias, todas coincidían en un principio fundamental: el autoconocimiento era la clave para liberarse de la influencia inconsciente. Los espíritus errantes también comenzaron a ser comprendidos desde una perspectiva más amplia. Ya no eran vistos únicamente como presencias inquietantes o peligrosas. Se entendía que muchos de ellos estaban atrapados en estados intermedios debido a apegos, emociones intensas o falta de claridad en el momento de su tránsito. Esta nueva visión dio origen a prácticas destinadas a ayudar a estos espíritus. Rituales, oraciones y actos de compasión se realizaban con la intención de guiarlos hacia estados más elevados. En este proceso, los humanos no solo ayudaban a otros, sino que también purificaban sus propias emociones. Al mismo tiempo, algunos asuras comenzaron a experimentar cambios inesperados. Al observar el crecimiento de la conciencia humana, ciertos individuos de esta naturaleza comenzaron a cuestionar su propio propósito. Aunque eran minoría, su transformación marcó un punto significativo en la evolución del conflicto. Estos asuras comprendieron que su impulso hacia el poder podía ser redirigido. En lugar de buscar dominio externo, comenzaron a explorar el dominio interno. Este cambio no fue sencillo, ya que implicaba confrontar sus propias tendencias profundamente arraigadas. Por otro lado, los devas continuaban su labor de guía, aunque con una presencia cada vez más sutil. A medida que los humanos desarrollaban mayor claridad, la intervención directa se volvía menos necesaria. El objetivo no era crear dependencia, sino fomentar autonomía consciente. En este contexto, la relación entre los distintos planos de existencia se volvió más fluida. Las barreras entre lo visible y lo invisible se percibían como menos rígidas. A través de la meditación, los sueños lúcidos y estados de profunda introspección, muchas personas experimentaban contacto directo con estas dimensiones. Los relatos de estas experiencias comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de encuentros con seres luminosos que transmitían paz y sabiduría. Otros describían confrontaciones con aspectos oscuros de sí mismos, que reflejaban la influencia de los asuras. También había quienes narraban la liberación de espíritus que, tras largo tiempo de errancia, encontraban finalmente descanso. A medida que estas historias se difundían, se fortalecía una comprensión colectiva: el universo no estaba dividido en categorías rígidas de bien y mal, sino que era un entramado dinámico de energías en constante transformación. Esta comprensión permitió reducir el temor hacia lo desconocido. En lugar de reaccionar con miedo ante la presencia de lo invisible, muchas personas comenzaron a adoptar una actitud de observación y aprendizaje. Cada experiencia era vista como una oportunidad para profundizar en el conocimiento de uno mismo. Aún así,
el equilibrio no era permanente. En ciertos momentos, las tendencias asociadas a los asuras volvían a intensificarse, especialmente en contextos de crisis o incertidumbre. Durante estos periodos, la claridad adquirida era puesta a prueba. La diferencia radicaba en que ahora existía una base de conocimiento más sólida. Las enseñanzas acumuladas a lo largo de generaciones permitían a las personas reconocer con mayor rapidez las influencias externas y responder de manera más consciente. En el trasfondo de todos estos procesos, persistía una verdad esencial: la libertad no consistía en eliminar las fuerzas opuestas, sino en integrarlas de manera equilibrada. La energía del deseo, la disciplina, la compasión y la claridad podían coexistir cuando eran comprendidas correctamente. De este modo, la historia avanzaba hacia una etapa de madurez. Una en la que los seres humanos dejaban de ser simples receptores de influencias para convertirse en participantes activos en la configuración de su realidad. El universo, lejos de ser un escenario estático, se revelaba como un proceso vivo, en constante evolución. Y en ese proceso, cada conciencia tenía un papel fundamental. En la etapa final de esta historia, el entramado entre los asuras, los devas y los espíritus alcanzó un nivel de comprensión que transformó profundamente la percepción de la realidad en todos los planos. Lo que comenzó como una aparente lucha entre fuerzas opuestas reveló su verdadera naturaleza: un proceso continuo de evolución, aprendizaje e integración. Los seres humanos, tras generaciones de transmisión de conocimiento, comenzaron a reconocer con claridad que el verdadero campo de acción siempre había estado en su interior. Las influencias externas, por poderosas que parecieran, solo podían arraigarse en la medida en que encontraban resonancia dentro de la mente y el corazón. Esta comprensión marcó una diferencia crucial. Ya no se trataba de temer a los asuras ni de idealizar a los devas, sino de entender qué representaban y cómo se manifestaban en la experiencia cotidiana. El deseo desmedido, la ambición sin límites y la necesidad de control dejaron de ser vistos como enemigos absolutos, se entendían como energías que, al no ser comprendidas, generaban desequilibrio. De manera paralela, la serenidad, la compasión y la claridad dejaron de considerarse cualidades externas otorgadas por entidades superiores. Se reconocían como estados accesibles a través de la práctica consciente y el cultivo interior. Los espíritus errantes, que durante tanto tiempo habían vagado entre los planos, también encontraron un nuevo destino. A medida que la conciencia colectiva se elevaba, se facilitaban las condiciones para su liberación. Rituales, actos de compasión y, sobre todo, la comprensión profunda de la naturaleza de la existencia, permitían que estos seres encontraran descanso o continuaran su evolución en planos más sutiles. Algunos de estos espíritus, antes atrapados en ciclos de dolor o confusión, se transformaron en guías. Su experiencia les otorgaba una comprensión única de los procesos internos, y podían acompañar a otros en momentos de transición o crisis. En cuanto a los asuras, su evolución fue uno de los aspectos más significativos de esta etapa. Aquellos que habían comenzado a cuestionar su propia naturaleza lograron integrar su fuerza con una nueva comprensión. Descubrieron que el poder no debía ejercerse sobre otros, sino sobre uno mismo. La verdadera conquista no era externa, sino interna. Este cambio no implicó la desaparición de su esencia, sino su transformación. Su determinación, su disciplina y su intensidad se convirtieron en herramientas para el crecimiento consciente. En lugar de generar caos, comenzaron a contribuir al equilibrio. Los devas, por su parte, continuaron su presencia como una guía silenciosa. Ya no era necesario intervenir de manera directa, ya que la humanidad había desarrollado la capacidad de reconocer y aplicar los principios fundamentales del equilibrio. Su función se volvió más sutil, casi imperceptible, actuando como una corriente constante de claridad en el fondo de la conciencia. En este punto, la separación entre los distintos planos comenzó a disolverse en la percepción de quienes alcanzaban niveles más profundos de comprensión. Lo material y lo espiritual ya no se veían como realidades separadas, sino como expresiones de una misma totalidad.
Los relatos que surgieron de esta etapa ya no hablaban de guerras ni de confrontaciones, sino de integración, de equilibrio y de unidad. Narraban historias de individuos que, al comprender su propia naturaleza, lograban transformar su entorno. Historias donde el conflicto era el punto de partida, no el destino final. La enseñanza central que se consolidó a lo largo de este proceso era clara: todo lo que existe forma parte de un mismo entramado. Negar una parte de ese entramado genera desequilibrio, comprenderla y darle su lugar adecuado genera armonía. En la vida cotidiana, esta comprensión se traducía en acciones concretas. Las personas actuaban con mayor conciencia, reconociendo el impacto de sus pensamientos y decisiones. La responsabilidad individual se convertía en un elemento esencial para el equilibrio colectivo. Aún así, el movimiento del universo nunca se detiene. Nuevos ciclos surgirán, nuevas tensiones aparecerán, y las fuerzas representadas por Devas y Asuras continuarán manifestándose de distintas formas. Lo que cambia es la capacidad de reconocerlas y trabajar con ellas. El cierre de esta historia no es un final definitivo, sino una apertura. Una invitación a observar, a comprender y a participar activamente en el proceso de la existencia. Así, los seres humanos, los espíritus, los Devas y los Asuras continúan su camino, no como fuerzas separadas, sino como expresiones de una misma realidad en constante transformación. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.